Vamos a tener ahora la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 14 al 29. Marcos 6, del 14 al 29. Pueden ustedes buscarlos en sus Biblias o, caso contrario, también está proyectado ahí. Así que, hermanos, Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. Dice así la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, amados hermanos, antes de leer, porque, bueno, vamos a levantarnos. ¿Y por qué leemos de pie el Evangelio, no? Leemos el Evangelio de pie porque es el testimonio más cercano de lo que hizo Jesús en la tierra. Nos ponemos de pie porque el Evangelio es el anuncio de la buena nueva. Por eso nos ponemos de pie. Leamos, amados hermanos y hermanas. Dice así. Marcos capítulo 6, versos del 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, y sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de la Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Es palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios ahora nos hable a través del sermón. Oremos. Amado Dios, una vez más estamos delante de ti. Una vez más nos acercamos, Padre, suplicándote que sigas hablando en nuestras vidas, que utilices ahora la vida, los labios de tu siervo, el pastor Paulo, para que hable en nuestras vidas, Señor, para que tu Santo Espíritu también lea nuestras vidas. Padre Santo, y que lo que aprendamos también pueda ser practicado, Señor, pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, sabiendo y confiando que tú, Señor, nos amas y siempre vas a querer lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces nos vamos a sentar, aquellos que se pusieron de pie, y vamos ahora a escuchar el sermón. Hermanos, otra vez, buenos días.
Estamos entonces en este tiempo de compartir la palabra del Señor. Que este momento también sea, hermanos, de pensar cómo nosotros como iglesia también cada día hacemos la voluntad del Señor. Y cuando usted también termina en esa reunión, el culto ahí en su casa, pueda ponerse algún pequeño plan, aunque sea pequeño, de algo que usted pueda hacer a partir de estas reflexiones, del culto que hacemos juntos. ¿Para qué? Porque esto va a servir bastante en poner en práctica. Justamente hoy queremos enfatizar eso, ¿no? Cómo está conectado nuestra fe con la práctica de nuestra vida diaria, sea lo más pequeño detalle que hagamos para el Señor o para otras personas, va a significar bastante que lo que se dice, lo que reflexionamos en esta mañana, tenga efecto en esta semana en nuestra vida. Y eso también se va a notar el siguiente domingo cuando vengamos y digamos, mire, este es el testimonio que tengo que ha pasado esta semana porque hice esto. Cuando hacemos algo, hermanos, hay que contar, ¿no? Hay que hacer. Así como ustedes cuando trabajan, hacen una cosa, vienen a casa, pueden contar de lo que han estado haciendo en el día o en la semana, de sus actividades. Y con respecto a su fe, ¿cómo usted está alimentando su fe? ¿Cómo está usted alimentando su experiencia con el Señor? Para que también pueda contar a otros o a otras de lo que Dios está haciendo o lo que usted también está emprendiendo para el Señor. Entonces, en la medida que uno se pone un pequeño plan en la semana de cómo, de lo que yo escucho esta mañana, puedo hacer efecto en mi casa, en su trabajo, en donde usted está haciendo. Quizá usted diga, yo estoy trabajando en un lugar público, no puedo hacer otras cosas. Sí puede hacer muchas cosas, ¿no? En la cual la otra persona también conozca del Señor, conozca de su testimonio, de manera que este mensaje no quede solamente en nuestra cabeza o no solamente en el corazón, sino que salga a nuestra práctica. Dicho esto, entonces, hermanos, yo también espero que los que están ahí detrás de sus cámaras, porque no los vemos a todos, con sus cámaras abiertas, puedan estar concentrados como si estuviéramos aquí en el templo, ¿no? El templo ya está abierto, pueden venir con toda la seguridad y protección posible. Y esperemos que ustedes también como hijos e hijas del Señor podamos estar concentrados en lo que estamos haciendo. Si están con el celular, desactiven sus notificaciones de mensajes porque eso a veces llega, ¿no? Bastantes mensajes ahí que no son importantes en este momento en el cual ustedes se pueden concentrar. Muy bien, quería rescatar tres ideas principales aquí de este pasaje que hemos leído en Marcos. Recuerden que Jesús, en este contexto que nos está narrando Marcos, está enseñando a sus discípulos, los está capacitando para la misión. Recuerden también que Marcos está preocupado para que los que estamos leyendo este evangelio podamos entender la misión de Jesús para que nosotros también hagamos esa misión. Nos está enseñando, nos está recordando los riesgos que se tiene para enfrentar, desarrollar el evangelio. El Señor siempre dijo claramente de que esto no iba a ser fácil, ¿no? Pero nosotros no somos personas que vamos a amilanarnos o a desanimarnos en el transcurso de nuestra vida para seguir siendo discípulos de Cristo. Tres cosas principales, ¿no? Aquí hay un asunto de identificación de Jesús como el Mesías, que dentro del marco del poder de ese momento, de Herodes, no lo reconoce tan bien, ¿no? Solo lo confunde con Juan, a quien ya había él decapitado. Entonces vamos a pensar brevemente en esta identificación de Jesús y cómo no lo reconoce el poder, ¿no? También vamos a ver esta confrontación que nos cuenta de paso ahí Marcos para justificar lo que está diciendo Herodes, la confrontación que tiene el poder político con Juan el Bautista, ¿no? Hay una confrontación entre los principios que proclama Juan y el poder político que no le gusta.
Y esta revelación, vamos a hacer una pequeña comparación entre Juan y también el pensamiento de Herodes, de cómo toman la justicia en sus manos, cómo desarrolla esta experiencia en la comunidad. Muy bien. La primera cosa que nos preguntamos nosotros es, ¿qué es para nosotros Jesús, ¿no? ¿Cómo nosotros nos identificamos con Jesús personalmente? Hasta ahora podemos decir, conocemos dónde nació, quién es, según lo que nos dice la Biblia, a través de la cruz para nosotros, pero ¿cómo se traduce eso en nuestra vida personal? Porque el conocer a Jesús va a significar bastante para los discípulos, no solamente de saber de Él, sino también de seguirle a Él. Esta identificación de Jesús va a significar una plena obediencia a Él, ¿no? Si yo conozco que Él me está pidiendo esto, Él es así, ha hecho esto, entonces yo también voy a seguir esto, ¿no? Esa es la primera parte en la que nos revela Marcos, en este caso de Herodes Antipa. Herodes Antipa era el hijo de Herodes el Grande, ¿no? Quien tenía así mayor cobertura de su reino en estos lugares, pero Herodes Antipa no tenía ese poder tan grande. Se arrogaba cierto poder en cierta zona, pero no tenía todo el poder. Este es el señor enamorado, esta señora que no es su esposa, tiene la debilidad justamente de conceder cosas y que no piensa antes de hacerlas, pero en su estado de ese poder, digamos, que lo marea, no reconoce a Jesús, ¿no? Cuando comienza este Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, dice lo siguiente, ¿no? Salió Jesús de allí, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, ¿no? Pero dice, él decía, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él esos poderes. Ni siquiera conocía bien a Juan, porque Juan, según lo que nos revela la Biblia, no conocemos que Juan haya resucitado muertos o haya hecho este tipo de milagros como lo hacía Jesús, ¿no? Entonces tampoco está reconociendo también Herodes. Es un Herodes despistado con respecto a la proclamación de estas profecías o con respecto a este hombre de quien el mundo está hablando, y la generación ahí, la comunidad está hablando de Jesús, de aquella fama, ¿no? Cuando Jesús hace estos milagros, estos prodigios delante de la gente confunde su misión y piensa que es otra cosa, simplemente un curandero o otro profeta, y uno de ellos también es este señor Herodes Antipas. Resulta que el poder nunca va a reconocer la revelación, en este caso de Jesús, no va a reconocer justamente aquellos valores que trae el reino de Dios, sino más bien va a chocar con esos valores. Uno de ellos es esto, en la cual no deja aperturar, digamos así, un nuevo tiempo en la que la sociedad respete su familia, respete sus compromisos, ¿no? Vamos a ver que aquí Juan va a decirle a este hombre, Herodes, que está fallando, que está mal, pero que la mujer esta con quien está Herodes se venga diciéndole a su hija que pueda pedirle la cabeza, ya que él le ha prometido, ¿no? Después de haberle bailado tan bien para él, él le promete que le va a dar lo que quiere. Entonces esta mujer, la hija de la mujer, le pide que la cabeza de Juan, a quien ya habían atrapado. ¿Por qué? Simplemente porque no quieren, digamos, respetar los compromisos que tienen ellos con la familia. Y en este caso, según las leyes judías también, respetar pues el matrimonio ahí de ellos, ¿no? Lo que conoce Juan revela algo maravilloso, ¿no?
que no le importa lo que va a pasar después de lo que él diga delante de los poderosos. Y aquí viene la confrontación de este evangelio que trae Juan, en la cual llama al arrepentimiento a muchos, pero que uno de ellos, que en este caso Herodes, no quiere escuchar, ¿no? Porque pongámonos en la cabeza de este gobernador, este señor, que tiene la ilusión de que está gobernando todas estas regiones, ¿no? Que no está sometido a este humilde señor Juan el Bautista, que ustedes conocen, que vivía en el desierto, ¿no? Se vestía con pieles de animales, comía comida silvestre. Y entonces, ¿cómo este señor va a venir a decirme algo? Aunque él aparentemente sí lo había escuchado antes, pero no era tan fuerte este mensaje como para hacerle caso tan inmediatamente, ¿no? Sobre todo cuando había esta mujer que le estaba diciendo todo lo contrario. Aquí esta confrontación con el poder implica que no coincide estos valores del poder político con los valores del reino de Dios. Juan conoce de qué se trata este evangelio, conoce realmente los propósitos de Dios e incluso ya conocía y había revelado antes al Mesías porque él bautizó, dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Haber conocido realmente este valor tan grande de Jesús y su misión, no le importaba si su vida iba a perder. Y fíjese, este es un secreto importante para nosotros también enfrentar los desafíos de la vida cuando van a empezar a tocar nuestra fe, ¿no? O cuando quieren desanimarnos algunas cosas en la vida. En este caso es un poder político, ¿no? Hoy en día no nos persigue los poderes políticos, quizá más adelante sí, según el contexto que vivimos, no sé. Pero siempre el Señor se va a revelar a nosotros tal cual. En cuanto lo identifiquemos tal cual es Jesús para nosotros, aquel que ha venido a traernos la salvación, aquel que ha venido a enseñarnos a amar a nuestro prójimo, aquel que ha venido a dar su vida por nosotros, enseñándonos ese amor tan grande. Si nosotros no entendemos a ese Jesús, ese Mesías y su evangelio, entonces nuestras motivaciones para continuar proclamando el evangelio van a ser muy débiles. Para Juan era muy fuerte. Esta confrontación que tuvo con el poder político, que no es cualquier cosa, ustedes saben que ellos tenían prácticamente la última palabra de lo que sucedía para un ser humano ahí. O sea, nadie podía enjuiciarlo a Herodes por matar a Juan, porque él era después el gobernador, el rey ahí. Entonces, ¿quién se iba a enfrentar? ¿Quién iba a decirle? No, mira, fíjese, hoy día, habiendo tantas leyes, hay gente que, no sé, dice algo malo del presidente y no pasa nada, ¿no? Aunque tienen que juiciarlo, pero no pasa casi nada, no van a terminar ejecutados. Pero sin embargo, en esa época, si tú decías algo contra ese rey, de todas maneras ibas a quedar muerto. Entonces, bajo esa premisa, Juan el Bautista no tiene miedo y él sostiene su evangelio porque sabe con quién está, sabe a quién está defendiendo. La pregunta para nosotros es entonces, ¿cuánto sabes tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ese Jesús te trae descanso a tu vida? Al oír de Jesús, ¿te trae tranquilidad? ¿Te trae motivación? En este caso, ¿qué pasaba con Herodes? En el versículo 16 dice, cuando Herodes ya había experimentado esta confrontación, dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, se refiere a Jesús, que ha resucitado de los muertos. Parece que él tenía cierta conciencia, o sea, en su mente todavía pensaba, decía, oye, pero creo que he matado a alguien que es injustamente mal y ha resucitado, ¿no? Pensando que Jesús era Juan. Su conciencia la acusaba del saber de la presencia de Jesús en su fama, le acusaba en su mente, por eso él decía, oye, lo he decapitado, este es Juan, que yo he decapitado, que ha resucitado de los muertos.
Quizás pensaba en su conciencia de que éste iba a venir a vengarse por la muerte que le había hecho. Esa presencia de Jesús para él, primeramente que no identificaba a Jesús y segundo, le creaba inquietud, perturbación, ¿no? ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusaba. A veces el ser humano se siente así o reacciona de manera diferente cuando el Evangelio empieza a llegar a su vida. Se inquieta, se perturba, dice, no, esto no es para mí, esto es lo otro, lo rechaza o simplemente no lo quiere identificar. Hay personas que a veces por ningunear a otras personas no recuerdan su nombre o dicen mal su nombre, ¿no? Solamente para hacerles quedar mal, ¿no? O sea, para no darles importancia, ¿no? ¿Cómo dijiste que te llamabas, ¿no? Algo así. Y eso es menospreciar. Y esto es lo que estaba haciendo Herodes indirectamente, aunque su otra conciencia reconocía algunas cosas. Y a veces eso pasa con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Herodes es ese ser humano que sabe lo que está haciendo, pero aún lo hace. En el versículo 26 dice, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo, ¿no? Cuando esta mujer, la hija de la mujer con quien adulteraba, le pidió la cabeza de Juan, él no quería hacerlo porque dice que él había escuchado a Juan, y no es que no le tenía cólera, rencor, lo apreciaba más o menos, pero como había prometido, o sea, para quedar bien con toda esa gente que él estaba ahí delante, y había hecho un juramento, no importaba su conciencia y su tristeza, ¿no? Es como a veces decimos, bueno, sí, yo siento que esto está mal, pero ¿qué importa? ¿No? Vamos a hacer, no importa lo otro. Como que se adormece la conciencia simplemente por dar lugar o preferir a otras personas que nos están viendo, o por quedar bien con esa persona. Tu conciencia te dice, no, está mal lo que estás haciendo, pero resulta que puede más lo que van a opinar las otras personas en vez de lo que el Señor te está diciendo en el fondo, ¿no? Este hombre sí estaba por ahí algo recibiendo de este evangelio, pero no lo quiso escuchar, porque no reconocía a Jesús, aquel Jesús que venía a perdonarlo, a animarlo, pero no reconocía a este Jesús que quería transformar su vida. Entonces, somos capaces de muchas cosas con tal de lograr nuestros propósitos, ¿no? Más aún cuando estos tienen que ver con consolidar nuestro poder y riqueza, ¿no? Ya ustedes ven aquí a un grupo político en nuestro país que hace todas las cosas por llegar al poder, y si no ha llegado, pues hay que minar, hay que mentir, hay que hacer muchas cosas para crear el caos y para que esto ya no suceda, ¿no? ¿Cómo es que el ser humano prefiere el poder, prefiere agarrar el poder, no importa los medios, pero hace estas cosas? Hermanos, la fe de la que proclama Juan el Bautista y la que proclama Jesús es una fe que debe llevarnos a la práctica, que no solamente debe quedarse en nuestra conciencia, porque puede sucedernos con lo que sucede con Herodes, ¿no? Las convicciones de la Iglesia acerca de la persona de Jesucristo es muy importante. ¿Qué convicciones tenemos nosotros de Jesucristo? Porque hoy en día hay muchas iglesias que hablan de Cristo. Estas convicciones tienen que ir relacionadas con las acciones en el mundo. ¿Estamos entonces nosotros dispuestos a seguir la fe en Jesús independientemente de dónde está esta fe nos lleve? Es decir, si tenemos que en un momento estar en esta situación como la que estuvo Juan el Bautista, en algún momento si tenemos que confrontar algunas cosas fuertes, podemos llegar hasta ese nivel de no importa perder la vida por la causa de Cristo. ¿Podemos llegar a ese nivel, hermanos, hermanas? Piense, porque ese es el mismo Cristo que espera de nosotros ese nivel. Así dijo él también, ¿no? Que hagamos lo que él ha hecho.
Por eso le llamamos maestro, porque al ser sus discípulos estamos siguiendo sus pisadas. Juan el Bautista fue fiel hasta la muerte. Lo importante de Juan no es sus predicciones como profeta, no es su forma áspera de vivir, ni siquiera su muerte, sino el hecho de que aún en los momentos más adversos, más problemáticos, permanece fiel hasta el final. Él sigue afirmando y sigue proclamando lo que tiene que denunciar para que esta persona pueda cambiar. No se queda callado. Cualquiera diría, bueno, ese señor no ha hecho ninguna señal, ¿no? Hay que descalificarlo. No. Él cumplió su rol profético de denunciar el pecado, de hacer saber cuál es la voluntad del Señor y que el ser humano pueda saber acerca de Jesucristo también, revelar hacia la comunidad a este Jesús, el Mesías. No es el final de Juan, sino que su legado, su enseñanza ha quedado ahí plasmado, de tal manera que hasta en la conciencia de este hombre ha quedado ahí, ¿no? Y después vamos a ver que Jesús continúa esta proclamación del reino de Dios, que parece que ellos piensan que terminan matando al que predica, pero esa predicación sigue viva. Y así ha pasado por muchos siglos, muchos líderes y lideresas que se han enfrentado o que han tenido que llevar el Evangelio, la Biblia también por muchos lados, y han muerto quemados, maltratados. ¿Se ha detenido el Evangelio? No, ha seguido adelante. Y eso es, hermanos, hoy lo que nos convoca a seguir. Esta experiencia tan macabra, ¿no? Cuando uno lo lee así, tan sencillamente pareciera no tan macabro, pero cuando uno se imagina ahí el dolor, la muerte que ha tenido Juan el Bautista decapitado e incluso exhibido ahí en una bandeja hacia la gente como un trofeo, es malvado, es horrible esa experiencia. Y es Jesús ahora que nos trae esta propuesta de identificarlo a él, de revisar nuestras convicciones acerca de Jesús. Si algo usted no está haciendo por el Señor esta semana, es que algo está débil en sus convicciones con Jesús. Hoy les desafío, hermanos y hermanas, a hacer un pequeño plan ahí en su casa, tan sencillo, que lo puede hacer incluso en su propia casa, o con un vecino, o en el mercado, o en su trabajo, en sus estudios, con un amigo o amiga, en la que usted pueda, esa identificación que tiene con Jesús lo pueda reflejar en algunas acciones concretas esta semana. No más discursos, sino más acciones, hermanos y hermanas. La iglesia hoy, más que nunca, necesita del Señor. Esta semana he tenido 2 experiencias con una familia que estaba rogando por la salud de su hermano, de un familiar que está en UCI. Y he visto la necesidad de muchas personas ahí, la familia grande, que estaba dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Hay mucha necesidad, hermanos y hermanas, de personas que quieren escuchar, pero quieren que alguien les oriente, ¿no? De aquí tiene mi sentido pésame, lamentablemente el hermano falleció, pero el Señor tiene sus propósitos, tiene sus razones por las cuales sucede, pero muchas de estas personas que han escuchado la palabra de Dios en torno a esta situación han tenido la oportunidad de conocer del Señor más y de acercarse. Y el Señor también entiende los dolores, entiende la situación, porque Él, así como también los discípulos sintieron el dolor de la pérdida de alguien, el Señor está ahí para reconfortar, para aprender del dolor, para más tarde de repente también ayudar a otros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a decirle al Señor, yo quiero verte claramente en mi vida, no solamente sabiendo de ti, sino también experimentando, haciendo y siguiendo tus enseñanzas. Y lo otro es que no tengamos miedo de hacer las cosas para el Señor o denunciar algo
o participar en algo que pueda hacer justicia, realizar el amor del Señor, sino más bien que esta motivación en la cual tú te identificas con Cristo claramente pueda desenvolverse en acciones concretas. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, en esta mañana nos presentamos a ti como hijos e hijas que necesitamos, Señor, de tu presencia, necesitamos, Señor, de tu valor, de tu fortaleza, aquella experiencia que ha tenido Jesús de no tener miedo de predicar tu evangelio, así como Juan el Bautista también, de que no solamente nos vamos a enfrentar a poderes políticos, sino también a poderes de otros índoles, ya sean enfermedades o económicos, sociales, incluso también como la discriminación o la burla de las personas. Pero queremos, Señor, que nuestras razones sean firmes y fuertes en ti, Señor. Afirmar que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es aquel que nos ha enseñado a amar, a que podamos practicar sus enseñanzas, sin dejar de lado, Señor, nuestros principios, nuestras fortalezas, nuestra experiencia espiritual, sino que más bien sea siempre la práctica de la oración, del acercarnos a tu palabra, medios en los cuales podamos fortalecer nuestra relación contigo, pero que la práctica de todo ello pueda dar testimonio de que tú estás haciendo algo en nuestra vida y tú eres realmente el Cristo libertador, el Cristo sanador, el Cristo que nos renueva totalmente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús por cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí en sus casas, pensando y reflexionando en estas preguntas que vienen a partir de este mensaje de tu palabra, Señor, de esta experiencia que ha vivido Jesús, Juan el Bautista, sus discípulos, Señor, quienes están aprendiendo a seguirte. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por el mensaje, porque qué importante, ¿no? El testimonio que nos ha dejado Juan y por el ejemplo también, esta invitación que no es sencilla, pero que con Cristo es posible. Y en respuesta al mensaje, hermanos y hermanas, vamos ahora a cantar este cántico que tiene que ver con la esperanza. Este cántico que tiene que ver precisamente con esa valentía que debemos tener como cristianos y cristianas. Así que, adelante. porque atacó ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque
exaltó a los niños, las mujeres, y resistió a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza